Muy buenas noches, bienvenidos a Makini. Indudablemente que hay hechos que marcan un siglo, que marcan la historia de la humanidad, de la civilización. Ocurrió el 7 de enero y desde entonces la vieja Europa no es la misma. Yo estoy hablando del atentado contra el periódico satírico Charlie Hebdo. A partir de aquí se ha visto, y lo consideramos así, que este atentado contra este medio de comunicación es un atentado contra los valores fundamentales de la civilización occidental. Pero dentro de esos valores, especialmente en contra de uno que es mucho más fundamental que cualquier otro, porque es lo que mide el avance o retroceso de cualquier democracia occidental. Estoy hablando, por supuesto, de la libertad de expresión que va de la mano de la libertad de prensa, fundamental para vivir en civilización. ¿Qué ha significado esto para el mundo occidental? ¿Cuál es el desafío? Pero también aprovechemos los talentos de nuestro invitado para hablar de este hecho desde el punto de vista de los medios de comunicación en la actualidad. Nuestro invitado es un habitué de nuestro programa, el profesor Anthony Gutiérrez Rubí, asesor político, profesor de comunicación política en varias maestrías, asesor de presidentes en América Latina. Ofrece siempre en este programa sus tendencias globales de la comunicación política. En esta oportunidad, a partir de lo ocurrido en París, hemos aprovechado su más reciente visita a República Dominicana, ya no solo para que nos ofrezca su acostumbrada sección, sino para entrevistarlo sobre este delicadísimo tema para la vida de Occidente, porque se ha atentado contra uno de los valores fundamentales de la civilización occidental. Entonces, con el profesor Anthony Gutiérrez Rubí, vamos a hablar del atentado a la libertad de prensa y de expresión y la polémica que ha desatado en todo el mundo este atentado terrorista, pero también aprovechemos el tiempo y preguntemos al profesor Gutiérrez Rubí sobre el movimiento político Podemos, un movimiento que desde el 25 de mayo del año pasado tiene al salto de las pulgas a la partidocracia reinante de España, el Partido Popular y ese Partido Socialista Obrero Español, del cual tomó más de una tercera parte de sus tradicionales votos. Es decir, que tenemos vocato di cardenales en el programa de hoy. Anthony Gutiérrez Rubí va a conversar con nosotros sobre el atentado terrorista contra la revista satírica Charlie Hebdo y nos va a hablar desde el punto de vista de la comunicación política de este movimiento español Podemos. Están invitados. Buenas noches, profesor. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Buenas noches. Buenas noches. Llegamos aquí por una acumulación de incomprensiones, ¿no? Y también de un desconocimiento profundo sobre la complejidad cultural, ¿no? y la variante religiosa de la complejidad cultural, ¿no? Y en particular llegamos aquí por la, digamos, por la sensibilidad que genera la caricatura política y la sátira política gráfica en muchas culturas y en algunos ambientes, digamos, políticos, en donde la crítica gráfica tiene una especial acidez y una especial percusión y una especial contundencia, o al menos así es vivido por amplios sectores de la población. ¿Qué pasó en estos casi 10 años? Porque la polémica viene de aquellas viñetas del periódico danés. ¿Qué se hizo? Y ya el problema estaba, porque hubo diferentes tipos de ataques, no tan virulentos como este. ¿Qué pasó en ese periodo? ¿Qué se hizo? El Estado de Derecho francés, en ese sentido, las leyes francesas,
¿qué se hizo algún tipo de modificación? ¿Qué ocurrió en este tramo que no se logró frenar, algún tipo de entendimiento para evitar una tragedia como esta? Quizás lo que no se hizo fue reflexionar sobre por qué irritaba, molestaba o incluso insultaba, ¿no?, a la conciencia de muchos religiosos y de muchas personas que tienen una visión religiosa de la vida, como es en el caso del Islam, ¿no? Creo que desde Occidente hemos pecado de un exceso de autoconfianza y de seguridad en el derecho a la libertad de expresión, que es cierto y que debe ser regulado, potenciado y digamos, defendido, pero quizás nos ha faltado un debate más sereno, más de fondo, sobre por qué la libertad de expresión es vivida y percibida de manera diferente según las culturas, a pesar de ser un valor universal. Y esta lógica de cómo combinamos valores universales, ¿no?, con sensibilidades culturales que tienen que ver con un ámbito o religioso, o geográfico, o nacional, o cultural, pues es un gran debate, es el debate, digamos, de la democracia global, ¿no? Cómo vivir valores universales y a la vez ser respetuoso con los valores locales o regionales. Bueno, desde fuera uno lo ve como, bueno, en Europa esto es un valor fundamental, e incluso en el caso de Charlie Hebdo, uno puede no compartir, y personalmente no comparto el contenido de esas viñetas, pero uno da la vida por esa libertad de expresión que ha de tener ese medio de comunicación. Pero ese es un valor de la vieja Europa, un valor occidental. En un Estado islámico usted no puede faltarle respeto a Mahoma. ¿Hasta qué punto se puede llegar a debe entender que usted en su país tiene unas reglas, unos valores intocables, y en estos países, y en especial en la France, hay unos valores que también usted, que es el que está aquí, debe respetar? Bueno, es que esto, Pablo, es justo el debate en el que nos enfrentamos, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos posible la convivencia de valores universales y a la vez el respeto a las tradiciones, a las culturas, a las religiones de las personas en algunos países, en algunos contextos muy concretos, ¿no? Y este debate tiene que llevarnos a profundizar sobre el conocimiento del otro. Yo creo que el debate es tramposo y es equívoco cuando lo vemos solo desde el derecho, digamos, a mi religión o el derecho a mi libertad de expresión, ¿no? El debate tiene que venir hacia un profundo conocimiento de las posiciones de las otras personas, de las otras culturas, de las otras sensibilidades, y también quizás seguramente un mejor conocimiento de la importancia que tiene la religión para muchas personas y para muchas naciones en su vida diaria, en su vida cotidiana, ¿no? Quizás desde Occidente a veces nos cuesta comprender estos fenómenos, pero sin comprensión mutua, ¿no?, y sin un mejor conocimiento de la cultura religiosa del Islam en los países, digamos, árabes e islámicos, y en todos los países, porque el Islam deben de ustedes de recordar que es una religión, una práctica religiosa muy extendida en todo el mundo, no solamente en países árabes y tampoco en países islámicos específicamente, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tenemos que entrar en una fase de un mejor diálogo intercultural e interreligioso, que es la única manera de comprender que sobre mi derecho no solamente están los derechos de los demás, sino que incluso la mejor manera de mantener mi derecho es a veces limitándolo o autolimitándolo, teniendo un mejor control de la responsabilidad de ese derecho. Yo creo que la libertad de expresión se defiende a veces ejerciéndola y a veces siendo consciente de que el ejercicio de la libertad de expresión uno puede autolimitarse en beneficio de crear una cultura democrática más positiva. Sí, el asunto en esto es que se ve esa libertad de expresión en Occidente como algo intocable incluso en los excesos. No sé el estado, las leyes francesas que plantean cuando, por ejemplo, un semanario
falta el respeto a cualquier religión. Yo sé que ha habido unas viñetas sumamente irrespetuosas hacia la fe católica, por ejemplo. Yo he visto cosas horribles, no tengo otra palabra. Ahora, el catolicismo, después de tener una historia de muertes y de terrorismo religioso, ya en los últimos años no practica estas cosas. Sí, pero ¿hasta qué punto debe Occidente ceder a esta parte y no crear, por ejemplo, que sería una salida, leyes donde, bueno, está prohibido, y respetar a un jefe, líder religioso, sea Buda, sea Mahoma, Jehová, quien sea? O sea, ¿no estaría Occidente cediendo en algo tan fundamental como la libertad de expresión? Yo no creo que se deba ceder en eso. Yo soy partidario de que el Estado de Derecho y que las garantías democráticas para todos los ciudadanos, sean de donde sean, profesen la fe que profesen, sea su tradición cultural muy diferente a la mía, creo que la libertad de expresión es lo que nos humaniza, lo que nos hace humanos es el respeto a las libertades de expresión y el respeto a los demás. Lo que sí que creo que desde Occidente no tenemos una conciencia más profunda de la importancia de la religión en los países islámicos y los países árabes. Y que ese desconocimiento que a veces ha ido, digamos, acompañado de desprecio, cuando no de, digamos, de una profunda ignorancia, ese desconocimiento, esa ignorancia, ese desprecio, no es una base sustentable para las relaciones ni pacíficas ni democráticas. Entonces yo creo que yo voy a defender el derecho de expresión de una manera radical, pero creo a la vez que el derecho de expresión tiene que tener dos limitaciones. Una, las que marquen las leyes en cada contexto. Por ejemplo, uno no puede ridiculizar el Holocausto. Está penado, es un delito en muchas naciones. O sea, discutir, digamos, reírse, negar el Holocausto es delito. Por lo tanto, la libertad de expresión tiene que estar limitada, digamos, por las leyes nacionales y por las leyes internacionales. Eso es una limitación que hay que respetar. Eso incluye, evidentemente, el derecho al honor, el derecho a la intimidad, el derecho a la integridad, digamos, moral, física. Es decir, las leyes protegen digamos, nuestra identidad moral, ¿no? Y la otra limitación no es jurídica, es una limitación que tiene que ver de la cultura democrática. Y es que o avanzamos en el control, en la autolimitación, en la responsabilidad de nuestros derechos, o es muy difícil generar situaciones, digamos, multiculturales y de profundo respeto. Yo creo que hasta que ese derecho a la libertad de expresión no vaya acompañado de una profunda reflexión personal, colectiva, de lectores, etcétera, sobre los límites de la misma desde el punto de vista del respeto a los demás, no avanzaremos suficientemente. Pero esto ocurre en un entorno sumamente desfavorable en términos culturales por el deterioro de los medios, sobre todo la televisión. En Europa, desde el Big Brother, tenemos lo que en España la versión es de la telebasura. Entonces, de repente, se han dado cuenta los señores productores que la basura vende. Entonces, también esto ha deteriorado mucho el ejercicio de la comunicación en sentido general. Pero tiene que ver esto del ejercicio de la comunicación basura con las libertades, en el sentido, bueno, aquí hay un Estado de Derecho. Si yo te ofendí, si yo te difamé, tú vas y me sometes a la justicia. ¿Qué hacer cuando las leyes de Europa no penalizan judicialmente, penalmente,
el irrespeto, el insulto y eso mismo, el abuso contra alguien tan importante como Mahoma para los islámicos. Pero es que yo creo que debemos de comprender que la sátira política, ¿no? Que reírnos de los demás y reírnos a veces incluso de sus ideas, ¿no? Forma parte de unos estándares de cultura democrática que no son equiparables en todas las zonas del mundo, ni son homologables, pero sí que a mi juicio serían deseables. Es decir, reírnos y criticarnos, digamos, los unos a los otros con un sentido del humor, incluso con la sátira, con la crítica casi irreverente. Hay que recordar que la risa, el reírse, ha sido siempre el poder de los más débiles. Reírse del poderoso, reírse, digamos, de las autoridades, ha sido a lo largo de la historia, el arma de los más débiles, de los más pobres, de los más desfavorecidos. Por lo tanto, la risa libera, y la risa, además, es un instrumento muy poderoso de crítica política, ¿no? El punto delicado es cuando eso afecta a profundas convicciones de carácter moral, ético y religioso. Cuando ese punto llega, hay una legislación que debe de proteger, digamos, los insultos, las faltas los ataques a la honestidad, a la honorabilidad. Eso está en casi todos los estados reglamentado y legislado, y por lo tanto es un derecho también que se protege. Pero hay un punto en el que la frontera es muy difusa, no queda claro cuál es la zona, ¿no? Sí. Entonces, solo la cultura democrática de las naciones, de las comunidades, de las sociedades, es la que nos puede permitir saber que aunque yo tenga derecho a reírme de ti, soy consciente de que mi crítica, mi burla, mi sátira, mi irreverencia pueda ofenderte, aunque ni lo pretenda, ni sea un insulto. Debo de comprender que tú puedes sentirte molesto y ofendido por una crítica, de la misma manera que tú tienes que comprender que la burla, la crítica, la sátira forma parte de un derecho también democrático en las sociedades avanzadas. Pero seguro que aquel periódico danés que en 2005 publicó las viñetas, y Charlie Hebdo no lo podemos acusar de ignorantes. Esos periodistas sabían en lo que estaban. De repente uno lo que dice, bueno, el mundo islámico tiene una forma de ver la vida. Cuando un occidental llega a un país de religión islámica, debe tener un comportamiento, porque en ese país hay unas reglas de juego, leyes. Pero estamos en Francia, estamos en Europa. Ahí es que quiero llegar. Entonces tú vas a ese lugar, un estado islámico, y debes respetar esas reglas de juego o no vayas. De repente entonces aquí, porque fíjate que esto ha ocurrido no en un estado islámico, ha ocurrido en Francia, que es la capital de la libertad, la fraternidad, el Estado laico por excelencia. Entonces, lo que me gustaría después de la pausa es que hablemos hasta qué punto aquella premonición terrible del intelectual norteamericano neoconservador Huntington, que habla del choque de las civilizaciones, hasta qué punto esto ha hecho realidad lo que se veía como un exceso de los liberales frente a los acusando a los neoconservadores, y de repente lo tenemos aquí. Hay una visión de la vida de los del islamismo que choca con las prácticas en Occidente. Vamos a hablar de eso después de la pausa. Ya regresamos en esta conversación con el profesor Anthony Gutiérrez Rubí. Ya regresamos. Afortunadamente, muchos musulmanes en Francia, en Europa, en todo el mundo, también en los países árabes e islámicos, la inmensa mayoría han condenado el atentado terrorista, ¿no? Ni el Islam ni ninguna otra religión defiende que se pueda matar en nombre de Dios.